Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y vamos a ver cómo sigue la fruta, el tamaño de la fruta de aguacate. Ahí estamos viendo, sigue en crecimiento, unos más pequeños, otros más grandes, y vamos a hablar un poquito, vamos a dar algunos detalles. Ahí vemos el tamaño también de los árboles, para que veáis un poco también, ¿no? Pero sobre todo el tamaño de la fruta. Hay que decir que este año atacó el trips. Bastante, no todos, no es que todos se vean con esos puntitos, con esas deformaciones. También decir que cuando hay deformaciones muy grandes, que se pueden apreciar claramente, más o menos sí se puede apreciar. Los bultos en aguacate solo vemos en el curso, aprovecho a decir, ahora lo promociono, muy grandes, son una deficiencia de un micronutriente, claramente. Lo vemos en el videocurso de identificación de carencias nutricionales. Ahí tengo dos videocursos, aprovecho a decirlo. Tengo dos videocursos, uno de nutrición, que es más completo todavía, pero es para enfocado en la nutrición, lo que le tienes que poner a tus árboles de aguacate durante todo el año y desde que compras la planta en vivero, los abonos foliares, bioestimulación, todo. Quien quiera información que me hable al WhatsApp por los precios. Y también tengo el otro de identificación de carencias nutricionales, que vemos estas cosas. Vemos que a los árboles a veces cuando le faltan algunos nutrientes, pues empiezan a verse síntomas. Pues ese sería el otro videocurso. Cualquier cosa, el WhatsApp, el número de vía WhatsApp está en el primer comentario. Me podéis hablar por ahí para preguntar los precios de esos videocursos. Bueno, seguimos. Que cuando se deforma el aguacate, si es mucho, es por la deficiencia de un micronutriente. Y si son esos bultitos, son los daños por trip. Atacó bastante el trip, pero bueno, también decir, ahí estamos viendo, vemos esas deformidades y esos pequeños montañitas, esos son el ataque de trips, que ya le dimos un tratamiento, ya le hemos dado. El caldo sulfocálcico es también bastante efectivo para los trips. Por eso digo que es un producto bastante bueno para el aguacate. Que comercialmente es difícil de conseguir, es un preparado que es azufre, pasar el azufre a estado líquido, pero el azufre, el fuerte, el amarillo. Quien lo quiera hacer pone caldo sulfocálcico o polisulfuro de calcio y le aparecen un montón de vídeos aquí en YouTube. Bueno, decir que está viendo un aborto natural de fruto ahora. A ver si vemos ahí en el vídeo, en la imagen anterior, hace un momentito vimos dos como que se empiezan a secar. Está viendo aborto natural. Ya yo pienso que ya por esta época ya sea el último, ya ya estará botando ya los últimos y ya se debe de quedar el árbol con el que ella puede, con el que él puede sostener, por así decirlo. Importancia ahora, ya lo he dicho en los otros vídeos. Debemos de haber dado alguna fumigada foliar. Deberíamos de haberle dado, o si no, a quien lo quiera hacer, pues todavía está a tiempo, ¿no? Más vale tarde que nunca. Una pasada con el cobre y otra pasada con quien lo tenga o quien lo haga con el caldo sulfocálcico, para bajar la población de estos trips. Aunque ya en este tamaño ya no ataca. Ya en el grande. En el pequeñito todavía ataca, pero ya en este tamaño ya no ataca. ¿Veis esos puntitos? Esos son daños por trips. Y atacó bastante en la floración. Es que es cuando más atacan, en la floración. Eso que estoy viendo ahora es un poquito de roya. Para que no siga caminando todas esas plagas, es importante dar la aplicación del caldo sulfocálcico. Quien no lo tenga, muy importante ahora, muy importante. Repito, ya a partir de este tamaño de fruta, ya no va atacando. Pero todavía, como vemos, todavía hay algunos frutos más pequeños que sí pueden ser atacados por el trip. Yo ya le hice las dos fumigaciones. Yo ya le hice la del caldo sulfocálcico. Primero la del caldo bordelés, que es el cobre, para bajar el tema del hongo, de las bacterias, para la roya, para todo esto. Y después le hice el caldo sulfocálcico, que también es efectivo. También es fungicida, bactericida, insecticida para insectos pequeñitos, sobre todo para los trips, y acaricida, importante. Cuidar ahora la hoja. Bueno, ahora ha ido durante todo el año, pero es que ahora es que ataca bastante el tema del ácaro, ¿vale? Yo las tengo bastante limpias, la verdad.
Ya le hice la semana pasada, sí, la semana pasada o semana y poco, le hicimos el tratamiento con el producto este que estoy diciendo, el caldo sulfocálcico. Quien no lo tenga, quien no lo pueda hacer, sí recomiendo que haga la aplicación del azufre mojable, que también es bastante efectivo. O sea, es el azufre mojable, lo que pasa es que viene al 80%, pero es bastante efectivo. Y es el que te recomiendan los técnicos, los ingenieros, es el que recomiendan. Yo pienso que recomienden más el azufre mojable, porque el azufre, el amarillo, si cae mucho en la tierra también, pues te hace que el pH te lo baje, el pH, ¿vale? El azufre hace que baje. Entonces, están recomendando más el mojable, ¿vale? Para el tema del aguacate. Así que, para dar fumigado. Y sabemos que podemos darle muchas veces, incluso todos los meses podríamos darle azufre a nuestras plantas, mojable vía la hoja, porque no va a causar toxicidad como puede ser el cobre. El cobre sí, el cobre solo una vez al año, el azufre no tenemos problema. Pero bueno, es mi recomendación. Hay que cuidar el tema de los ácaros ahora. Vemos ahí como estamos viendo la imagen, como hay aborto, como todavía hay aborto, se veían esos dos frutos pequeños que está viendo aborto. Cuidar las hojas de los árboles, esta hoja ahora que salió nueva, estas brotaciones, que va a ir madurando, está madurando ya, para que no nos lleguen los ácaros. Sabemos que la hoja es por así decirlo, como si fuera el estómago de la planta, donde se hacen los procesos, donde hay el intercambio ahí de savia bruta a savia elaborada, de las sales que ha absorbido por la raíz y el agua. Y ahí tenemos que cuidar esa parte, que son las hojas. Y los ácaros son bastante dañinos. También decir, con el tema de los ácaros, poco riego, eso también está comprobado. Ahora no nos volvamos locos y inundemos las plantas de agua, pero sabemos que poco riego, o por ejemplo, a mí me estaba pasando, por eso lo digo y lo tengo comprobado y lo he hablado con otra gente, y con un técnico también lo hablé, y eso ya se sabe que si regamos poco, si la planta de aguacate entra en estrés hídrico, o sea, que le está faltando agua, sea porque está regando poco, o sea porque, por ejemplo, le tienes goteo. Y sabemos que goteo, si le tienes goteo, tienes que ponerle bastantes goteos para que la planta le llegue bastante agua a todas las raíces. Sabemos que lo ideal es que por lo menos la mitad de las raíces del árbol del aguacate se mojen, porque con la particularidad que tienen las raíces, que van hacia... no es por ejemplo como la raíz del mango, que va hacia abajo, hacia el fondo, es diferente. La del aguacate crece así hacia... Ya sabemos, es difícil de explicar aquí con palabras. Crece hacia ese entramado de raíces que va por toda lo que es la superficie de la tierra, debajo de las ramas, ¿no? Pues si nos quedamos cortos con el agua, o si la planta tiene un mal sistema de riego, que no se está regando lo suficiente, no se están regando gran parte, o por lo menos la mitad de las raíces, dependiendo del tamaño del árbol, obviamente, pues la planta puede entrar en estrés hídrico, y eso hace que lleguen más ácaros. La verdad que no sé muy bien la respuesta, pero si eso ya está comprobado, lo repito, lo hablé con un técnico una vez hablando, que el hombre está, incluso está todos los días en esto y visitando fincas y todo eso. Me lo dijo claramente: cuando las plantas de aguacate entran en estrés hídrico, hay aumento de ácaros. Es como cuando le subimos el nitrógeno a la planta, que tiene mucho nitrógeno, que también nos atrae a los ácaros, pero nos atrae a todas las plagas, y sobre todo insectos, cochinillas, pulgones, sobre todo cochinilla, que es lo más que le cae a la planta. Pues algo así, cuando la planta entra en estrés hídrico, hay también más ataque de ácaros. También puedes estar regando la planta. Es que el tema de las plagas, y con esto ya termino para no ser el vídeo muy largo, es un poco de todo. También si la planta la tenemos con una deficiencia de un nutriente, que a veces podemos tener una deficiencia de algún micronutriente, como puede ser el boro, como puede ser el zinc, como puede ser hasta incluso el cobre. Yo me acuerdo que una vez hice una analítica y tenía el cobre bajo. Creo que cuando eso no estaba utilizando el caldo bordelés. Entonces por eso es bueno hacer los análisis, ¿no? Una deficiencia de un nutriente puede hacer también
puede hacer, no, o sea, hace que la planta sea más vulnerable al ataque de cualquier tipo de plagas. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, así va el tamaño de los frutos. Y nada, suscríbanse al canal, compartan y un saludo.